Muy buenos días a todos. Muchas gracias al comité organizador por la oportunidad de brindar esta charla y quiero iniciar la misma con las imágenes recientes que vimos en la Eurocopa, donde vemos que en el minuto 42 el jugador Eriksen tuvo una pérdida súbita del estado de conciencia que afortunadamente para él hubo una rápida reacción por parte de los médicos y los paramédicos, brindando atención dentro de la misma cancha donde se pudieron dar cuenta que tuvo un ritmo desfibrilable y recibió dos descargas dentro de la misma. Posteriormente, al jugador se le realiza un implante, un cardiodefibrilador, que es lo que lo mantiene hoy con vida. Hay dos mensajes importantes que le quiero dar. Lo primero, como vemos acá, que la diferencia entre los minutos entre la vida y la muerte, en el momento en que se identifica la pérdida de la conciencia y se inicia todo el protocolo de reanimación cardiopulmonar, y dos, que la misma más las desfibriladores externos automáticos salvan vidas. Importante tener en cuenta que a partir del 2017 con la ley 1831 se hace obligatorio la dotación, disposición y el acceso a estos desfibriladores en los sitios o en los espacios públicos donde tengan una alta afluencia del mismo. Cuando nosotros diagnosticamos un diferente trastorno cardiovascular, bien sean deportistas de alta competición o recreativos, a menudo pues obviamente van a incurrir en la interrupción de su carrera por la aparición de esta o por episodios como el anterior de muerte súbita cardíaca. Obviamente la participación en estos diferentes o para estos diferentes deportistas no está exenta de riesgo y en consecuencia se hace importante e indispensable unas condiciones seguras para que estos se puedan desarrollar de la mejor manera. Sin embargo, como vimos, cuando estos episodios ocurren son consternantes, son inadmisibles. ¿Por qué? Porque los deportistas son considerados como modelos de salud para los espectadores y por eso cuando se presentan estos episodios siempre generan miles de interrogantes. Es muy importante que todos hablemos del mismo idioma y existen muchas definiciones para estos diferentes eventos o que puedan ocurrir. Entonces tenemos el arresto cardíaco súbito, que es el cese repentino de la actividad cardíaca con colapso hemodinámico, generalmente asociado a una arritmia ventricular. La muerte cardíaca súbita, que es una muerte inesperada no traumática y que ocurre dentro de una hora del inicio de los síntomas en una persona que era aparentemente sana o saludable, o si este no es presenciado, que en las últimas 24 horas la víctima se encontraba aparentemente en un estado saludable. Muerte súbita inexplicable, que es la que se presenta en mayores de un año, y la muerte súbita en infancia, que es la que se presenta en individuos menores de un año. Como vimos, también se puede presentar dentro del contexto de episodios o durante el ejercicio, y acá consideramos como la muerte inesperada que se produce durante o inmediatamente después de realización del ejercicio físico en un lapso de 1 a 3 horas por cualquier episodio, excluida la causa violenta, y esta puede ser de etiología cardíaca, ejemplo, en los casos como miocardiopatía hipertrófica, arritmias malignas, etcétera, o en causas no cardíacas, por ejemplo, tromboembolismo pulmonar, eventos cerebrovasculares, hipertermia, etcétera. Existen muchas otras definiciones que nosotros podemos encontrar acerca del síndrome de muerte súbita, y estas las podemos encontrar en las guías de arritmias ventriculares y de muerte súbita de la Sociedad Europea de 2015, que podemos observar acá en la diapositiva. Todos sabemos el beneficio que nos brinda la actividad física. Sin embargo, cuando estos eventos ocurren, mucha gente que se presenta o genera los interrogantes. Entonces, ¿debo suspender el ejercicio? Y la realidad es que no. Quizás dentro de los beneficios más importantes a tener en cuenta es la reducción de la mortalidad, eh, tanto cardiovascular como no cardiovascular, de la realización de actividad física. El ejercicio per se no genera eventos adversos, pero sí la actividad física de forma competitiva y de forma intensa puede desencadenar algunos factores que van a favorecer a la aparición de muerte súbita.
Son aspectos fisiopatológicos que debemos tener en cuenta. Lo primero es que durante la actividad física se van a presentar unas descargas de catecolaminas que pueden interactuar con algún tipo de sustrato arrítmico subyacente previo por parte del paciente que favorezca la aparición de estos episodios. Y lo otro a tener en cuenta es que el ejercicio intenso puede conducir a deshidratación, hiperpirexia, desequilibrio electrolítico e incremento de agregación plaquetaria, aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta para prevenir estos episodios, estos eventos, garantizando una adecuada hidratación, obviamente realizando exámenes previos a la actividad física para saber bajo qué condiciones o si hay algún sustrato previo de alguno de los jugadores o alguno de los deportistas que favorezcan a la aparición de arritmias. Y lo otro es que tener en cuenta que también el abuso de dopaje y algunas sustancias para mejorar el rendimiento físico pueden inducir la aparición de episodios de muerte súbita. En términos generales, las causas de estos episodios de muerte súbita, digamos que para los adultos en general son causas coronarias o por valvulopatías y para los más jóvenes posiblemente asociado con canalopatías, miocarditis o el abuso de sustancias. Digamos que acá en la gráfica vamos a ver la prevalencia de las causas de muerte súbita en general en jóvenes, que puede ir desde anomalías de las arterias coronarias, cardiomiopatía hipertrófica, que también son muy frecuentes. Eh, Tenemos los diferentes tipos de arritmia, Wolff-Parkinson-White, síndrome de QT corto, Brugada, síndrome de QT largo, etc. En cuanto a la incidencia, no está clara la misma porque depende de muchos aspectos, de muchas condiciones, depende incluso del sexo, de la definición del sitio donde nos encontremos. Quizás este es el estudio más grande que fue realizado en el 2020, que fue una revisión sistemática donde se incluyeron 38 estudios en los diferentes continentes y que pudieron encontrar que primero hay una gran heterogeneidad entre estos diferentes estudios y es probablemente por la definición que ellos daban de muerte súbita. Segundo, que la incidencia en promedio fue de 1 a 2 casos de muerte súbita por cada 100.000 personas por año, pero que podían oscilar entre 0.75 hasta los 12 casos. Y el otro aspecto importante es que al parecer los episodios o la incidencia de muerte súbita se van a incrementar en el caso de los hombres y se va a incrementar también conforme avanza la edad. Se presentan más estos casos de muerte súbita. En términos generales, esta es otra gráfica donde podemos ver cuál es la causa o las posibles causas de muerte súbita y donde vemos que en las personas más jóvenes pueden estar asociadas a cardiomiopatías, miocardiopatías hipertróficas o arritmias, pero a tener en cuenta que a partir de los 35 años de edad se va a incrementar o va a cambiar la etiología y se va a presentar más secundario a etiología aterosclerótica o por enfermedad coronaria a partir de esta edad. Lo mismo vemos en esta gráfica. Las primeras causas son muerte súbita por enfermedades idiopáticas o arrítmicas y a partir de los 35 años se incrementa la causa de enfermedad aterosclerótica. Importante tener en cuenta que, como ya he dicho, lo más fundamental para salvar vida, para la sobrevida de estos pacientes que presentan arresto cardíaco, lo más importante es unos programas de entrenamiento a la comunidad que se basen en entrenamientos de reanimación cardiopulmonar a partir de las etapas escolares y esto con un adecuado entrenamiento, con la utilización de las redes sociales es lo que va a garantizar la sobrevida de estos pacientes. Entonces es importante que en la gran mayoría de los países tenemos en cuenta que a pesar de la implementación de protocolos de paro cardíaco que incluyen obviamente la capacitación en RCP y en la disponibilidad de los desfibriladores externos automáticos de forma obligada, solo el 33% de los casos va a recibir reanimación cardiopulmonar por un transeúnte y menos del 4% se desfibrila en el lugar. Es muy importante que cuando se presentan estos episodios de muerte súbita se tiene que realizar una investigación exhaustiva. Y acá es muy importante que se tenga en cuenta un equipo multidisciplinario para poder llevar a cabo no solo la investigación de los pacientes que presentan muerte súbita o
los sobrevivientes a la muerte súbita. Es importante tener en cuenta que hay un coordinador, idealmente que sea un cardiólogo con especialista en genética cardíaca o una enfermera, que va a ser el coordinador y que va a llevar todo el proceso multidisciplinario desde todo punto de vista psicológico, genético, los diferentes tipos de investigaciones y son los que le van a brindar tanto el apoyo a la persona sobreviviente y a sus familiares. Entonces, este equipo puede estar compuesto por el líder, un líder coordinador o coordinadores que incluyan un un cardiólogo pediátrico de adulto, genetistas clínicos, consejeros genéticos, que son fundamentales, los patólogos, los científicos clínicos, etcétera, que también brinden información a la familia en caso de cuando se documenten las diferentes patologías. Y esto tiene un nivel de evidencia 1B. Es importante también hacer un asesoramiento familiar donde el objetivo es ayudar a los pacientes y a la familia a comprender y adaptarse a estos cambios nuevos que se presentaron de forma abrupta, el aspecto psicosocial y el impacto familiar de estas enfermedades hereditarias. También es importante para todos los pacientes con una condición genética hacer un tratamiento oportuno en las diferentes etapas donde se puedan encontrar la enfermedad y el papel de la genética incluye tomar una historia familiar detallada, una adecuada investigación, brindar educación y conciencia y ayudar también a coordinar un adecuado cribado familiar y brindar el apoyo psicosocial a la familia. El impacto psicológico también es demasiado importante porque cuando se presentan estos episodios, pues obviamente genera un alto impacto psicológico para la familia, en donde se debe considerar un abordaje de la salud mental y discutirlo con la familia, y se debe tener también servicios de apoyo con trabajadores sociales, consejeros, equipos psicosociales y grupos de apoyo para superar de una mejor manera estos eventos presentados. Obviamente cuando ya nosotros vamos a investigar en un paciente que ha sobrevivido a muerte súbita o que no fueron sobrevivientes, hay que basarse en la historia clínica, debe enfocarse en la familia e identificar otros posibles miembros que puedan estar afectados. Los miembros sobrevivientes deben estar valorados, como le había mencionado, por un equipo multidisciplinario. Se debe hacer una historia clínica exhaustiva. Acá podemos encontrar un algoritmo cuando se sospecha una muerte súbita. Hay diferentes tipos de algoritmos. En este caso es importante la, la historia clínica adecuada del paciente y de sus familiares, por lo menos de 3 generaciones anteriores. Importante tener en cuenta la edad, el sexo y si hay algunas sintomatologías que se pudieron presentar previamente o que las personas hayan presentado previamente. Es importante tener en cuenta que entre el 18 y 45% de los casos de muerte súbita pueden haber experimentado síntomas relevantes previos como palpitaciones, dolor torácico, presíncope o síncope, y estas condiciones nos pueden, digamos, orientar un poco a identificar la posible causa. Eh, digamos que en términos generales la edad es un aspecto importante porque nos puede ayudar a definir potenciales causas de muerte. Como le había mencionado anteriormente, generalmente en las personas más jóvenes pueden estar más asociados con síndromes de QT largo o taquicardias ventriculares polimórficas catecolaminérgicas, mientras que las enfermedades de arterias coronarias y la miocardiopatía se vuelven un poco más comunes a mayor edad, como ya he mencionado en los pacientes por encima de los 35 años de edad. Es importante también realizar los estudios post-mortem en casos de los pacientes que no sobreviven, eh, en lo posible extraer muestras de ADN para posteriores estudios del mismo. Se requiere también obviamente un consentimiento familiar de las diferentes tomas o en caso, a menos de que pues lo ordene un juez y se hace obligatoria la toma del mismo. Aquí es muy importante tener en cuenta hacer un examen cardíaco, realizar estudios de imágenes antes o después, que bien sea que sean tomografías corporales totales o resonancias cardíacas totales en lo posible, las pruebas de tomas toxicológicas, y a partir de esto nosotros vamos haciendo o se va a ir desarrollando los diferentes algoritmos para identificar las posibles etiologías que pudo llevar al episodio de muerte súbita.
Obviamente lo ideal es que sean realizados estos estudios por un patólogo capacitado, idealmente un patólogo con experiencia en patología cardíaca. Acá lo que recomienda es que si de pronto no es posible la realización de la autopsia por motivos religiosos, se recomiende un TAC o una resonancia de cuerpo completo. Lo mencionado anteriormente, deben tomarse muestras para detección de patologías infecciosas y toxicológicas y obtenerse muestras de sangre o tejido para extracción de ADN y prueba post-mortem. Lo ideal es que deben almacenarse para que se realicen estudios de cribado posteriormente o diferentes paneles genéticos de acuerdo a lo que se vayan encontrando en los diferentes estudios. Idealmente también se debe congelar tejido miocárdico que puede ser útil para estudios posteriores y cuando una vez se identifique la posible causa, que muchas veces no es posible identificar la misma, debe ser discutida en una reunión multidisciplinaria y debe ser comunicada por un patólogo al médico, al examinador o al forense y estos a su vez a la familia para su posterior consejería y la posterior investigación también en los diferentes familiares en busca de posibles personas adicionales en la familia que puedan tener esta condición. Digamos que este es en términos generales el algoritmo de estudio o de investigación de muerte súbita en estos pacientes, que acá se las dejo, la pueden observar. Y en cuanto a miocardiopatía hipertrófica, tenemos en cuenta que esta es la enfermedad cardíaca hereditaria más común, con una prevalencia que varía entre 1 a 200 a 1 en cada 500 personas. Es caracterizado por la presencia de hipertrofia miocárdica progresiva en ausencia de otras enfermedades sistémicas, como por ejemplo hipertensión arterial, cardiopatías isquémicas, enfermedad coronaria, que van a producir unos cambios de tipo fibrótico, un desorden en el miocito, con la posterior disfunción sistodiastólica ventricular y aparición de arritmias y de muerte súbita. Su adecuada estratificación de riesgo es fundamental y es importante para identificar a los posibles pacientes o posibles personas potenciales a presencia de muerte súbita. El otro aspecto fundamental es que la prohibición de los deportes de competencia e implantes de cardiodefibriladores han reducido dramáticamente la mortalidad en estos pacientes. Es muy importante que durante la investigación se deben descartar causas secundarias como hipertensión, enfermedad estructural, toxicidad por drogas y otras enfermedades multisistémicas metabólicas, endocrinológicas, neurológicas, neuromusculares y patologías autoinmunes. El término de miocardiopatía hipertrófica debe ser utilizado solamente para enfermedades secundarias a mutaciones en el sarcómero o proteínas estructurales relacionadas en el cardiomiocito. Digamos que en esta gráfica lo que podemos observar es el diagnóstico diferencial de hipertrofia ventricular izquierda inexplicable que puede estar aislada o puede estar presente en el contexto de un trastorno multisistémico subyacente. Y en este diagrama vemos una descripción general de las distintas causas de etiología de hipertrofia ventricular izquierda y de cómo en realidad debe ser el estudio de estos pacientes, que van desde la historia médica, obviamente la evidencia, los diferentes estudios, electrocardiograma, las pruebas genéticas, para identificar si hay presencia o no de algún tipo de mutación identificada que explique la miocardiopatía hipertrófica. Una vez que nosotros identifiquemos esta miocardiopatía hipertrófica, documentada obviamente por estudios de genética, hay que tener en cuenta si el paciente solamente tiene presencias de las alteraciones o mutaciones en presencia o en ausencia de un fenotipo que explique o que sí cuente con miocardiopatía hipertrófica. Y a partir de aquí se hacen los diferentes tipos de estudio. Normalmente cuando ya hay unos diferentes tipos de mutaciones que se encuentran en las proteínas sarcoméricas del miocardio, van a producir digamos, unos diferentes cambios estructurales dentro del corazón que van desde la miocardiopatía hipertrófica, disfunción diastólica, y ya los casos de arritmias y de muerte de súbita. Y esto se va empeorando conforme avanza la edad. Eh, Cuando ya nosotros encontramos unos hallazgos clínicos, bien sea ecocardiográficos, es importante las pruebas de esfuerzo, las pruebas
de holter de ritmo de 24 horas, porque, digamos, van a haber muchos cambios o estos diferentes cambios estructurales dentro del corazón van a producir los diferentes tipos de alteraciones dentro del corazón que van a producir una fibrosis, a una difusión de los miocitos y a la aparición de la arritmia, que es lo que nos va a llevar a los episodios de muerte súbita. Entonces, digamos que en términos generales la miocardiopatía hipertrófica, lo primero que hay que hacer es un análisis familiar, hacer unas modificaciones en el estilo de vida, se pueden dar también alguna serie de fármacos, que no es el objetivo de la charla, y lo más importante, otro aspecto importante es la estratificación del riesgo de los pacientes que pueden tener episodios de muerte súbita y en caso necesario el implante de un cardiodefibrilador u otro tipo de terapias como son terapias quirúrgicas, bien sea la miomectomía o la ablación con alcohol. Este es un score de riesgo para identificar cuáles son los posibles pacientes que puedan tener riesgo de episodios de muerte súbita. Sin embargo, lastimosamente, no hay estudios avalados en caso de deportistas, bien sea recreativos o de alta competición, para ver cuál es el riesgo en estos pacientes, pero podríamos también utilizarla para hacer un enfoque en este tipo de pacientes. Entonces, digamos que cuando ya nosotros hemos identificado miocardiopatía hipertrófica, podemos encontrar unos diferentes tipos de estadios que van desde el estadio 0, donde no hay un fenotipo clínico, puede que exista una mutación, hasta un estadio 3, donde ya hay unos cambios progresivos a nivel estructural cardíaco con una sintomatología que nos puede llevar a falla cardíaca, a la presencia de arritmia y finalmente, sobre todo en estos pacientes, identificar cuáles son los candidatos a trasplante cardíaco, a terapias de falla cardíaca o a implantes de cardiodefibriladores. El otro aspecto que es ético y que es fundamental en este tipo de pacientes cuando se han enfrentado o sobreviven o tienen alto riesgo de muerte súbita es si es descalificar o no descalificar a estos atletas competitivos. Y es un dilema ético y es un dilema fundamental. Digamos que en esto hay una revisión reciente donde hay un programa más bien paternalista para identificar estas diferentes situaciones especiales y definir qué personas o qué jugadores se pueden permitir o no la continuidad, digamos, en su actividad laboral, en su actividad deportista, sobre todo en aquellos deportistas de alto rendimiento. Entonces, la primera pregunta o el primer interrogante a tener en cuenta es que si hay una presencia de una situación especial que genera alto riesgo de muerte súbita o alto riesgo de complicaciones, obviamente se debe descalificar y en lo posible evitar por lo menos el deporte de alta competitividad. En caso de que no genere un alto riesgo, digamos, se puede hacer una discusión entre el médico y el deportista para identificar eh, posiblemente quiénes pueden continuar o quiénes no pueden hacerlo. Y ellos proponen también otro algoritmo teniendo en cuenta, digamos, en los diferentes tipos de estudio, los hallazgos que se pudieron hacer en los diferentes exámenes, si por ejemplo no hay presencia de anomalías estructurales cardíacas y existe un bajo riesgo de muerte súbita, digamos, se puede discutir que la persona puede evitar, digamos, la participación reciente en algunos eventos y dar chance unos 3 meses a ver si hay presencia o no de algún tipo de episodio y dependiendo de esto, pues se puede dar la continuidad o no por parte del deportista. Pero si el paciente tiene muy alto riesgo o tiene arritmias malignas muy graves, tiene miocardiopatía hipertrófica obstructiva, una miocarditis activa, presencia previa de episodios de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular refractaria, pues obviamente el alto riesgo de muerte súbita es inadmisible y lo ideal es no evitar la participación, por lo menos en eventos de alta competitividad. La muerte súbita es posible prevenirlo, es un poco complejo, pero sí es importante que puede ocurrir, obviamente dependiendo de la intensidad y del esfuerzo físico y de un trastorno preexistente. Por eso es importante la realización de estudios exhaustivos para identificar posibles alteraciones estructurales y eléctricas cardíacas en los deportistas
Y pues obviamente la educación y el soporte temprano de reanimación cardiopulmonar y de fibrilación temprana podría mejorar el pronóstico y la supervivencia de una persona que se haya enfrentado a muerte súbita. Digamos que las estrategias de prevención y la más fundamental y la más importante es la educación. Se deben hacer campañas de salud pública, obviamente una formación y educación de RCP, que esto debe ser de obligatoriedad y se debe realizar, digamos, desde las escuelas y desde los colegios. Obviamente la disponibilidad adecuada de los desfibriladores externos automáticos y una adecuada activación de la cadena de supervivencia. Eh, digamos que ya estos diferentes protocolos se están haciendo obligatorios en muchos países donde la educación se plantea desde la etapa escolar. Incluso en Dinamarca se ha demostrado que ha mejorado a partir del 2015, que fue su obligatoriedad, ha mejorado las etapas de supervivencia en estos pacientes y ha mejorado los pronósticos de aquellas personas que se han enfrentado a un arresto cardíaco. Los mensajes que quiero dejarles es que la muerte súbita es un problema de salud pública. Obviamente requiere estudios adicionales para documentar mejor su ocurrencia y el impacto en las diferentes sociedades. Obviamente esto para mejorar la educación pública y la reanimación cardiopulmonar y el uso de los desfibriladores. Los esfuerzos deben estar coordinados a mejorar la cadena local de supervivencia, mejorar obviamente la disponibilidad del acceso a estos desfibriladores en los espacios públicos. Para los sobrevivientes de paro cardíaco, muerte súbita y sus familiares es necesario el estudio exhaustivo por parte de un equipo multidisciplinario con el fin de un diagnóstico oportuno, y se hace necesario también el asesoramiento y realización de pruebas genéticas para los familiares con el fin de documentar el desarrollo de alguna condición en otra persona con un potencial riesgo de un episodio de muerte súbita a futuro.